Espectacular UFC 325 en el que Alexander Volkanovski ha revalidado el título y ha demostrado que es el GOAT de la división del peso pluma, venciendo a Diego López sin demasiadas dificultades. Tuvo un IQ altísimo, juego de pies muy bueno y el jab que fue demoledor. Controló la pelea básicamente desde principio a fin. En ningún momento Diego López le puso contra las cuerdas o vimos dificultades para Alexander Volkanovski. Y es que el planteamiento de Diego López sí que fue diferente al de la primera pelea. Se le vio mucho más cauto, pero es que bajo mi punto de vista debería haber hecho todo lo contrario. Debería haber ido al caos desde el principio e intentar conectar en los dos primeros asaltos. Siempre que se alargan las peleas, Alexander Volkanovski normalmente se lleva la pelea. Yo solo le he visto perder ahí a los puntos contra Makhachev, y las otras dos derrotas que tiene por KO también son al principio, en los dos primeros asaltos. Entonces Diego López debería haber cambiado la estrategia y haber intentado buscar algo más. Mucha gente está hablando de pelea decepcionante y planteamiento decepcionante de Diego López, pero es que la realidad es que no tiene mucho sentido esta pelea. Yo lo dije en las predicciones que iba a ser un poco monólogo de lo que ha pasado de la primera pelea y así ha sido. No tiene mucho sentido porque tan solo ha habido una pelea de diferencia, la de Jan Silva contra Diego López, y Volkanovski no ha vuelto a pelear. Entonces no ha dado tiempo a ver tantos ajustes o tantos cambios, evoluciones en los peleadores, y realmente ha pasado lo que tenía que pasar, que Volkanovski iba a volver a ganar a los puntos. Para mí, Diego López sí que tiene madera de campeón, pero es que estando Alexander Volkanovski lo tiene muy complicado y al final va a ser un Holloway 2.0. Va a intentar pelear con él y no va a tener ninguna opción. Entonces va a tener que esperar a que Volkanovski se retire o otro lo pueda vencer para intentar ser campeón. Pero es que Diego López tiene unas habilidades muy buenas, tanto en el striking como en el jiu-jitsu. ¿Qué es lo que le pasa? Pues que Alexander Volkanovski es un 9 en todo. Es buenísimo en el striking. Para mí es de los mejores strikers de toda la UFC. Tiene ese jab entrando y saliendo que es demoledor. El juego de pie es buenísimo. Es muy inteligente. Tiene mucho IQ. Y luego le vemos que en lucha y en jiu-jitsu tiene una gran defensa y tiene mucha fuerza. Al final, teniendo un centro de gravedad tan bajo, es muy difícil ponerle en apuros derribándolo o haciéndole sufrir, ¿no? Porque también tiene el cuello muy corto y lo vimos en la pelea, tanto en la de Makhachev y en algunos momentos con las de Diego López. Así que yo creo que queda Volkanovski para rato. Le vi bastante bien, a pesar de la edad. Sí que es verdad que no está en su prime, no es su mejor momento ni mucho menos, pero está muy bien y se le ve superior al resto. Diego López consiguió ganar a Jan Silva, que es una de las mayores promesas de la división, y veo complicado que tanto Leroy Murphy como Evloev, como el propio Jan Silva puedan ganar a Volkanovski. Es muy complicado. A mí me da la sensación de que a Alexander the Great solo le quedan 2-3 peleas como mucho. A mí me da la sensación de que quiere batir el récord de José Aldo, que por cierto está igualado a mismas defensas de título, y en cuanto le supere yo creo que no le va a quedar mucho más. Me da a mí la sensación. Yo lo que haría sería intentar batir ese récord y logrando una victoria retirarme. Yo soy de los que piensan que es mucho mejor retirarse con una victoria que con una derrota, no quedarse hasta que le ganen, porque al final te quedas con un mal sabor de boca, y viendo lo competitivo que es Alexander Volkanovski, no descartaría que incluso volviese a pelear si pierde. Bueno, a Diego López veremos qué le ponen, qué es lo siguiente que le ponen. Tendrá que esperar a los desenlaces de las próximas peleas de Volkanovski para intentar volver al título, pero lo veo complicado habiendo tenido dos opciones de pelea titular en tan poco tiempo. Por cierto, podéis dejarme en los comentarios vosotros qué opináis del futuro de Diego López y de Alexander Volkanovski en la división. La pelea de Dan Hooker contra Benoit Saint-Denis me encantó, muy buena pelea la verdad, pero pasó también un poco lo esperado. En esta cartelera sí que prácticamente todo lo que pasó era lo que yo me esperaba, lo dije en las predicciones, no me lo estoy inventando ni mucho menos, pero es que Dan Hooker es un buenísimo striker que siempre da unas peleas espectaculares, pero le has puesto contra Benoit Saint-Denis, que es muy bueno en todos los ámbitos y que siempre mezcla... es un artista marcial mixto muy completo, porque es de los cuales lo mezcla. No solo es que es bueno en jiu-jitsu, bueno en lucha y bueno en striking, es que lo mezcla en todas sus peleas y lo vimos así. En cuanto iban al suelo, Dan Hooker sí, al principio consiguió aguantar los derribos cuando estaba fresco, pero luego se le hizo muy complicado, ¿no?
es muy difícil que a Dan Hooker, cuando le pones con algún peleador que es bueno en todas las ramas, consiga ganar. Es muy complicado, él es un striker puro y lo pasó así de mal. Fue al suelo, recibió muchísimos golpes, muchísimo castigo. Yo creo que la pelea incluso duró más de lo que tendría que haber durado. Estuvo ahí en algún momento a punto de ser sometido, aguantó muy bien. Y claro, luego al final Benoit Saint-Denis le hizo la del tamborilero y la tuvieron que parar. Pero es que Dan Hooker tienen que ponerle peleas estilo Rufi, Fiziev, peleadores así que van al frente, que hay golpes, intercambios, y ahí sí que le podemos disfrutar. Pero es que si no, lo tiene muy complicado. Sí que es verdad que la pelea con Mateusz Gamrot la sacó adelante, pero es que Mateusz Gamrot no es tan agresivo ni es muy buen striker como sí lo es Benoit Saint-Denis. Saint-Denis en el suelo golpea mucho con el ground and pound y en striking es muchísimo mejor. Entonces, pues las opciones prácticamente eran nulas para él. Benoit Saint-Denis me encantó, una gran actuación una vez más. Tiene aquellas dos manchas de Poirier y Renato Moicano, pero es que ha sabido resurgir muy bien. Ha logrado varias victorias seguidas contra peleadores muy importantes como Mauricio Rufi y ahora contra Dan Hooker. Y mucho ojo que no le den una pelea estilo Paddy Pimblett o incluso por el interino, algo así, porque le veo muy bien a Benoit Saint-Denis. Peleas también muy divertidas las suyas, la verdad, todas. No hay ninguna que diga, qué aburrimiento de pelea. No, lo mezcla muy bien y es muy divertido. Y con esta victoria, mucho ojo porque va a escalar muchísimo en el ranking, se pondrá en la posición número 6. Y mucho ojo porque ya la próxima pelea top 5 sin ninguna duda. Vamos ahora con la pelea entre Rafael Fiziev y Mauricio Rufi. Otra pelea de strikers que también prometía mucho y me gustó. Rafael Fiziev empezó mucho mejor, muy ordenado, golpeando todo el rato al frente, intentando cerrar a Mauricio Rufi. Al principio sí que yo creo que le causó bastantes problemas o Mauricio Rufi está muy estudioso de qué hacer en cada momento y bueno, luego a partir de ya cuando quedaba un minuto de terminar el primer asalto vimos un cambio en Rufi, empezó ya a meter manos, a hacer buenos contragolpes y en el segundo asalto ya no se le vio muy bien a Rafael Fiziev, de hecho se le veía bastante impotente porque Rufi le consiguió mantener la distancia con el jab, le ganó esa estrategia, ¿no? de la distancia y Fiziev empezó a pasarlo perdón, bastante mal hasta que cuando le cruzó ya un par de manos lo dejó bailando. Le cruzó aquella mano de derecha muy tocado ya Rafael Fiziev, que intentó aguantar moviéndose, yéndose por el suelo, por todos los sitios, hasta que ya le cogió y con el ground and pound la detuvo el árbitro. Bastante bien parada, la verdad, porque Rafael Fiziev estaba muy tocado y me sorprendió, entre comillas, pues eso, que noquease a Rafael Fiziev, aunque yo dije en la predicción que iba a ganar Mauricio Rufi por KO, por eso mismo que estoy diciendo, porque al final Fiziev siempre va al intercambio, va hacia adelante y Rufi es muy buen contragolpeador y con ángulos bastante extraños, entonces pasó un poco lo que yo también pensaba que iba a pasar y de hecho estas tres peleas las clavé en las predicciones, fue tal cual. Y bueno, Mauricio Rufi, que yo le vi muchísimo mejor que en la pelea anterior, lució muy mal contra Benoit Saint-Denis, un suelo lamentable para un peleador de UFC, no tuvo prácticamente ninguna alternativa y aquí le vi mucho más calculador, mucho más estudioso. Cuando hubo intentos ahí como de lucha, de agarres, se le vio mucho mejor. Entonces a Mauricio Rufi le ha venido muy bien el haberse separado de los Fighting Nerds y haberse juntado a Alexander Volkanovski. Le ha venido genial, de hecho los dos han ganado en la cartelera y mucho ojo porque si consigue mejorar el ámbito de la lucha del suelo, el striking lo tiene. O sea, ha quedado demostrado. Fiziev es un peleador de clase mundial en striking y lo ha visto lucir un poco mal. Así que yo confío en Mauricio Rufi y creo que tiene opciones para llegar bastante alto en la división del peso ligero y veremos quién es su próximo
rival, sería yo creo que interesante pues meterle un Daniel Hooker o algo así, porque bueno, ahí sí que cuadra ya esa pelea de Hooker contra Rufi, ¿no? Ambos buenos strikers, no van a utilizar prácticamente la lucha y va a ser un peleón. Uno está por encima del otro en el ranking, entonces yo creo que tendría bastante sentido esa pelea Dan Hooker contra Mauricio Rufi. No sé qué opináis vosotros, pero a mí me gustaría verla. Siguiente pelea, la de Taito Ibasa contra Talison Teixeira. Pelea que me sorprendió un poco cómo pasó. Yo pensaba que iba a durar poco en el primer asalto, que se iba a terminar, porque ambos son peleadores muy agresivos, que siempre van al frente. Y me sorprendió la estrategia de Talison Teixeira, que intentó llevar la pelea al suelo. Vimos que en el Envidid alguna rola de Taito Ibasa en el suelo y la verdad es que el nivel era bastante malo. Y no sé si se guió por eso o por el KO que recibió de Derrick Lewis, que tenía miedo o lo que sea, pero cambió la estrategia. Fue muy dominante en el primer asalto, poco que añadir, la verdad, se lo llevó clarísimamente. En el segundo ya estuvo algo más igualado y en el tercero para mí se lo llevó Tuivasa, que tuvo algo más de gasolina. No tenía mucha porque ambos estaban en el último asalto prácticamente asfixiados, no daban golpes, estaban muy lentos, son pesos pesados, pero que por ejemplo, Tuivasa tiene que recortar para llegar a esos 120 kilos. Entonces la pelea al final fue muy lenta, no había prácticamente golpes. La dominó Tuivasa en los últimos instantes, pero no logró la finalización. Y por 2-1 se la llevó Talison Teixeira, bajo mi punto de vista, bastante justa. Y me sorprendió, ¿eh? Yo pensaba que iba a haber más intercambios, que iba a haber algún KO. Y se tuvieron bastante respeto, se aguantaron y al final la pelea fue así. Se la lleva Talison Teixeira, que sigue creciendo en el ranking, y Taito Ibasa, que está cayendo sin fondo, hacia abajo. Lleva sin ganar desde 2022. Yo sí que pensaba que esta pelea le podía beneficiar, pero nada, sigue perdiendo y hay bastante riesgo incluso de que le corten y no vuelvo a pelear en la UFC, porque es que son 4 años sin ganar en la mejor promotora del mundo. Y la última pelea, la de Salkid contra Mullarkid, pelea que empezó dominando sorprendentemente Mullarkid. Estuvo muy bien en el inicio del primer asalto, me gustó, parecía como que la experiencia dentro del octógono estaba ganando a la juventud y al hambre, pero no fue así. En cuanto consiguió ese derribo de judo, la verdad que bastante espectacular, y le logró ganar la espalda, se finalizó muy rápido. Muchísimas esperanzas las que tengo yo en Salkid, que no es solo humo, es algo más, ya es la 4ª victoria dentro de la compañía, y ojo, porque yo creo que este peleador va a llegar lejos. Yo le prometo que es un futuro muy bueno para las artes marciales mixtas australianas, y está en una división complicada como es la del peso ligero, pero bueno, poco a poco va ganando. Seguramente ya la próxima pelea sea un top 15 o alguno que esté ahí limándolo, y si consigue entrar ya veremos, porque siempre hablamos lo mismo. Hay una diferencia bastante grande entre los que están fuera del ranking y los que están dentro del ranking, y luego ya top 5. Entonces vamos a ver poco a poco. De momento todo lo está cumpliendo bastante bien, 4 victorias, y veremos a quién le dan en la próxima. Bastante ganas de verle pelear, la verdad. O sea, estaría bien, yo que sé, un FCF o algo así. Bueno, igual se le queda un poco grande, pero veremos. Bueno, esto ha sido UFC 325, la verdad que muy buen evento. Hemos tenido 2 semanas seguidas con eventos numerados. Ahora nos tocará esperar un poco más para la pelea de Holloway contra Oliveira 2 por el BMF. Y nada, aquí iremos repasando en el canal todas las noticias de la semana, las predicciones, los análisis de los eventos. Y nada, nos vemos en la próxima. Podéis darle a like y suscribiros, que no os cuesta absolutamente nada y a mí me ayudáis bastante. Y un abrazo a todos y adiós.